Buen día, profesores. Eh, pues me presento, aunque seguramente ya muchos de ustedes me ubican. Perfecto. Mi nombre es Jaime Ramírez. Soy licenciado en comunicación y maestro en tecnología educativa. Ambas por la Universidad del Tepeyac, donde pues ahí nos identificamos, nos conocemos. Básicamente pues doy clases en la licenciatura en comunicación, pero pues también tengo una actividad bastante frecuente, digamos, en el departamento de titulación. Como muchos de ustedes también saben, pues soy el coordinador del seminario de titulación por experiencia profesional desde hace, pues, híjole, casi una década, ¿no? Más o menos como 10 años. Y soy frecuente revisor de tesis, soy sinodal y soy lector, revisor de trabajos de titulación por parte del departamento correspondiente. Esto implica que, pues, mi responsabilidad es darle un último vistazo a los trabajos de titulación antes de que los alumnos hagan entrega de ellos, verificando sobre todo que cumplan con todos los aspectos de contenido y estructura que son solicitados por la universidad. Obviamente no todos los trabajos, pero pues sí una gran cantidad de ellos, ¿no? De todas las licenciaturas que imparte la Universidad del Tepeyac. Entonces, pues por esa razón es que Edith me invitó a darles este tercer módulo del diplomado en, en trabajos de titulación, en investigación, porque en realidad el mismo seminario de titulación por experiencia profesional y de hecho la mayor parte de las tesis que todavía llegan a hacerse en la institución tienen un enfoque tecnológico. Seguramente ustedes coincidirán conmigo en que antes los trabajos de tesis eran básicamente cualitativos o cuantitativos, que son los módulos que ya llevaron ustedes en el diplomado. Sin embargo, hoy por hoy, pues la verdad es que lo que predomina en el campo de, por lo menos de trabajos de investigación para fines de titulación, no solo en el Tepeyac, sino quizá en la mayor parte de las instituciones de educación superior, es la investigación tecnológica. Porque pues usualmente son trabajos que se centran en desarrollar algún tipo de proyecto o de propuesta con fines de mejora, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, por esa razón es que, por un lado, pues soy experto en el tema, pues porque he coordinado el seminario correspondiente, que ya les mencioné, y porque, pues bueno, la mayor parte de las tesis que suelo revisar tienen ese enfoque. Mucho más común de lo que podríamos pensar. De entrada porque, como lo vamos a mencionar ahorita, pues la palabra tecnológico de repente nos remite a que tiene que ser algún tipo de cuestión tecnológica, ¿no? O sea, que tiene que involucrar un recurso innovador, físico, ¿no? Que funcione a través de mecanismos, no sé, electrónicos, etcétera. Y no necesariamente, ¿no? O sea, el enfoque realmente es distinto. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y por qué incluso lo que estoy diciendo, pues es una realidad, ¿no? Que la mayor parte de los trabajos de investigación tienen el enfoque de la investigación tecnológica. Entonces, pues espero, les doy la más cordial bienvenida y espero que estas 2 semanas de trabajo les sean sumamente fructíferas. Vamos a tener 2 videoconferencias grabadas para que ustedes las consulten cuando tengan tiempo, una de las ventajas de la modalidad virtual. Y en esta primera sesión pues vamos a ver aproximadamente la mitad de los contenidos. En realidad, conforme vayamos explicando en qué consiste el día de hoy este tipo de investigación, pues irán cayendo en cuenta que en efecto, ¿no? O sea, la mayor parte de los trabajos son de este carácter, ¿no? De los trabajos que llegamos a asesorar, de los alumnos que llegamos a revisar, incluso no necesariamente que sean tesis, sino de estos proyectos de titulación por experiencia profesional que son hoy por hoy mucho más frecuentes que las tesis como tal, ¿no? Y ambas modalidades de titulación, e incluyendo también la de servicio social, pues tienen este enfoque, ¿no? Difieren quizá un poquito en el nivel de profundidad, ¿no? En la documentación, en la sustentación de la propuesta o del proyecto en cuestión,
pero en realidad tienen una base sumamente similar. Entonces, este módulo, pues, se estructura con base en los siguientes contenidos. Esta es la unidad 3, es el módulo 3, investigación tecnológica. Y vamos a abordar lo que son la definición de este tipo de investigación y cuáles son sus características, en qué consiste, cuáles son las fases, las etapas de un proyecto de investigación tecnológica, los documentos de trabajo y las partes también del informe de investigación, ¿no? Del trabajo terminado. En esta primera sesión, en esta primera videoconferencia, pues vamos a abordar lo que está en negritas, es decir, los dos primeros subtemas, los dos primeros acápites, que nos hablan de los aspectos generales, entender qué es la investigación tecnológica y de qué se caracteriza. Y por otro lado, pues entender cuáles son las fases, identificar las fases de este tipo de estudio. El objetivo del módulo, de la unidad completa, pues es reconocer las características de la investigación de tipo tecnológico, que es evidentemente el tema, así como las partes del proyecto y del informe, que como ya vieron en los módulos anteriores, pues son dos partes distintas. El proyecto es el que se hace inicialmente para después elaborar el informe, con el fin de aplicarlo en un trabajo de investigación que involucre algún tipo de intervención, ¿no? Que es la esencia, la parte central, digamos, la base de este tipo de investigación. Entonces, tenemos que partir, por supuesto, de definir qué es la investigación tecnológica, ¿no? ¿Qué vamos a entender por investigación de tipo tecnológico? Y esto nos va a aclarar precisamente lo que remitía yo hace rato con respecto a la idea quizá un tanto más limitada o un tanto errónea o parcial que tenemos con respecto a este tipo de investigación. Bueno, pues ahí la plataforma me desformateó un poco la presentación en el primer cuadro, pero bueno, tenemos la unión de dos palabras. La palabra investigación y la palabra tecnológica, ¿no? Que involucra el uso de la tecnología. Vamos a entender un poquito, a refrescar la memoria acerca de lo que son cada uno de estos conceptos por separado para después integrarlos en una definición. En cuanto a la investigación, pues ya seguramente, como vieron en los módulos anteriores, pues es un proceso que mediante la aplicación del método científico, porque estamos hablando de una investigación de tipo científico, mediante un método determinado procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, ¿no? Siempre, digamos que el fin principal de una investigación es alguno de estos cuatro, ¿no? Entender el conocimiento, verificarlo, corregirlo o aplicarlo, ¿no? Incluso en los tipos de investigación que ustedes revisaron en los módulos anteriores. Y por el lado de la tecnología, pues tenemos que es un conjunto de técnicas, de conocimientos, de procesos y de equipos que se necesitan para generar productos de orden social. Y aquí tenemos precisamente la primera, digamos, como aclaración, ¿no? Cualquier producto de orden social, no solamente que tenga que ver con algo físico, y con lo que normalmente pensamos que es la tecnología, ¿no? Las cuestiones digitales, electrónicas y demás son una parte, pero no lo son todo. Siempre y cuando sea un producto de orden social, entraría en la categoría de tecnología. Y esto es para alcanzar un objetivo determinado, ¿sí? Un objetivo previamente planteado, a partir del establecimiento de ciertas líneas de desarrollo, ¿no? O sea, que nos diga, o sea, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que esperamos encontrar con este conjunto de técnicas o mejorar con este conjunto de procesos o de equipos. Cuando juntamos ambos conceptos, profesores, pues tenemos entonces lo que entendemos, lo que vamos a entender por investigación tecnológica, ¿sí? Que ahora vamos a definirla de manera integrada a partir precisamente de las definiciones de cada concepto por separado. Vamos a entenderla entonces como un proceso metodológico, porque al ser una investigación ya vimos que lleva una metodología muy rigurosa, porque es científica, de ahí su rigor, que se sigue para generar conocimiento que esté dirigido a transformar, diseñar o innovar la realidad natural o social con un objetivo previamente definido. Vamos como a desmenuzar las partes de esto que acabo de leer. En primer lugar, si se fijan,
cuando hablamos de investigación en general, pues dijimos que busca perfeccionar, ahondar en un conocimiento, descubrir un nuevo conocimiento, pero aquí este conocimiento, que es la base de la investigación, está dirigido a una transformación, a un diseño, a una innovación, a una invención de la realidad, ¿sí?, que nos rodea. Esta realidad puede ser natural o puede ser social. Usualmente se enfoca en una parte social, sobre todo cuando estamos hablando de licenciaturas que tienen ese enfoque, ¿no? A lo mejor las ingenierías tienen un enfoque hacia una cuestión natural y social, ¿no? O sea, depende del tema, pero tengo un objetivo previamente definido, ¿no? Eso lo habíamos mencionado también en la parte de tecnología como concepto separado. Es decir, yo quiero cumplir un objetivo dirigido precisamente a esta transformación, a este diseño, a esta innovación de la realidad que me toca, ¿no? Que percibo y que conozco. Otro autor, García Córdoba, que es precisamente uno de los referentes forzosos del tema de investigación tecnológica, García Córdoba nos dice que tiene como objetivo, como fin, obtener un conocimiento para lograr modificar la realidad, ¿no? Ya lo habíamos dicho, transformarla, vinculando lo que vimos que es la investigación con el concepto de transformación, ¿no? O sea, la investigación, el estudio que vamos a realizar, tiene como objetivo transformar esa realidad, lo cual trata de ir de las ideas a las acciones, ¿no? O sea, que lo que está en papel, lo que finalmente nosotros vamos a percibir en un trabajo de investigación, en un informe, pues se pueda llevar a la acción para precisamente innovar en bienes, en servicios, en situaciones, en cosas en general, en aspectos que logren facilitar la vida del hombre. Por eso decía yo que usualmente se centra en una parte social, ¿no? Porque pues como somos un ente eminentemente social, pues buscamos mejorar nuestra vida, nuestro funcionamiento social a través de este tipo de propuestas o de proyectos. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es que es una investigación, como vamos a establecer en la siguiente diapositiva, que tiene un fin muy práctico. Como lo dice Gamboa Villafranca, pues la investigación tecnológica busca una aplicación práctica, ¿no? O sea, cualquier investigación que nosotros veamos que tiene como un objetivo muy práctico, muy tangible en la realidad social del hombre, pues entonces seguramente se trata de este tipo de investigación. Y parte de que los conocimientos que se van a abordar en ese trabajo de investigación, en ese estudio, sean útiles, ¿no? Para precisamente poderse aplicar, poder transformar esta realidad y solucionar de esta manera alguna problemática que nosotros identificamos previamente. Y una vez que identificamos ese problema, pues lo que buscamos es encontrarle una solución práctica basada o fundamentada en un conocimiento determinado para beneficiar a la vida social del ser humano, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, usualmente está ligada a un campo de aplicación muy específico que tiene que ver, por supuesto, con la formación o la licenciatura que haya tenido o el perfil que tenga la persona que realiza la investigación y que usualmente se maneja en un lenguaje, por supuesto, especializado por esta cuestión del perfil, pero también un lenguaje muy utilitario, ¿no? Muy práctico, igual que la misma aplicación que estamos mencionando. En la investigación tecnológica, como dice el siguiente párrafo, que es una cita de Simon Bronson, se involucran varios factores, ¿no? Ahí están relacionados varios factores que están ligados a su vez, ¿sí?, con un proceso de transformación. Ya vimos que una parte medular de la investigación tecnológica es la transformación. Entonces, hay una serie de factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lograr transformar algo. Entre ellos están los siguientes: el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto nos llevaría este proceso de transformación, ¿no? Esta propuesta, este proyecto que nosotros vamos a desarrollar, ¿cuánto tiempo nos llevaría, pues realmente, no solo diseñarlo, sino también aplicarlo? ¿Cuánto nos costaría, sí, en términos, pues, usualmente económicos, pero también en términos de beneficios, sí, de costo-beneficio, en términos de
los espacios, ¿no? O sea, como que de todos los recursos, cuánto es la inversión que se requiere, digamos, para echar a andar esta propuesta de transformación. Esto de cliente se refiere pues al destino, ¿no? O sea, finalmente si nosotros vamos a hacer una propuesta de transformación, si vamos a buscar una innovación en algún área de la realidad social del ser humano, es porque va a beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, el cliente es el destino, el beneficiario de esta propuesta, y finalmente cómo impacta a este elemento, digamos, el que se lleve a cabo la transformación. Otro es qué tanto hay acceso a la información, ¿sí? Ligada a la transformación que estamos nosotros desarrollando en el estudio, es decir, si hay poca información al respecto, ¿no? Si tenemos a lo mejor como pocos referentes a través de los cuales, a partir de los cuales basarnos para echar a andar este proyecto, esta transformación, pues a lo mejor puede ser un poco más difícil, un poco más complejo el estudio, así el acceso a la información es mucho más sencillo. ¿Qué tantos riesgos hay al llevar a cabo esta transformación, esta innovación? ¿Qué impacto podría tener incluso en su aplicación? Llevarlo de papel a la realidad, pues cuál es el riesgo que corremos. La calidad se refiere a qué tanto sí va a solucionar el problema, o si lo que yo voy a desarrollar va a tener la suficiente calidad como para resolver la problemática que decimos que está y que nosotros queremos precisamente desaparecer, ¿no? Con la propuesta que estamos haciendo. Y el cambio, ¿no? El cambio se refiere al antes y al después, ¿no? O sea, esta es la situación antes, y una vez aplicado el proyecto que nosotros estamos desarrollando en la investigación, pues cuál sería el después, ¿no? ¿Cuál es el después que buscamos? En este sentido, profesores, y ahorita voy a ahondar en ello en la siguiente diapositiva, tenemos que tomar en cuenta que la investigación tecnológica a veces tiene como dos matices distintos. Uno de ellos, bastante frecuente, es el matiz de una propuesta, ¿no? Es decir, algo que todavía no existe, que yo voy a desarrollar en papel con la intención, por supuesto, con el deseo de que se lleve a la práctica, ¿no? Esa mejora. Y con eso incluso confirmaríamos si lo que nosotros pensábamos con la parte del diseño es cierto, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y la otra modalidad es la del proyecto como tal, es decir, algo que ya se llevó a cabo, ¿sí? Que tiene todo este matiz de una solución práctica a un problema determinado, pero que ya se llevó a cabo, ¿no? Es cuando hablamos precisamente no de una propuesta, porque ya existe, sino de un proyecto. Y que el investigador en este caso estuvo involucrado con este proyecto cuando se llevó a cabo, y digamos que lo único que está haciendo es reportar lo que se hizo para alcanzar esta solución que se plantea, ¿no? Entonces, digamos que en su base es una cuestión muy similar. La diferencia sería que la propuesta apenas se va a desarrollar, mientras que el proyecto ya se desarrolló, ¿no? Y ya tenemos unos resultados que nos podrían incluso ofrecer más luz acerca de si los objetivos se cumplieron, ¿no? De los beneficios que se obtuvieron, etcétera. Que en la propuesta como tal no dejan de ser hipótesis, ¿no? O sea, creemos que con tal propuesta se puede alcanzar tal cosa, tal beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede tener estos dos matices, estas dos modalidades, pero pues estrictamente hablando, digamos que la investigación tecnológica suele partir de una propuesta como tal, ¿no? Porque lo que se busca es generar el conocimiento para, en todo caso, comprobar una hipótesis, ¿no? Lo que no significa tampoco que si es un proyecto sea poco válido, al contrario, ¿no? Lo que pasa es que ahí, pues la información ya la tenemos como más a la mano, porque fue algo que ya se realizó, ¿no? Entonces puede ser una propuesta o puede ser un proyecto, ¿no? Y tiene este carácter tecnológico en ambos casos. Nuestro referente principal, García Córdoba, que ya habíamos mencionado, pues nos dice que este tipo de investigación tiene las siguientes características. Primero, que su objetivo es, ya lo dijimos, modificar un objeto o una situación con el fin de mejorarlo. Por supuesto, pues que nadie va a proponer algo para empeorar las cosas, ¿no? Ya dijimos que si nuestra intención es facilitar la vida del hombre en su desarrollo social,
pues obviamente siempre es con fines de optimización, ¿no? De mejorar una situación, de optimizar el rendimiento, de escatimar a lo mejor costos, ¿no? O sea, debe de tener algún beneficio claro. Esto es, digamos que el motor que echa a andar la investigación como tal, ¿no? El beneficio que vayamos a obtener, porque el fin último es el de mejora. En segundo lugar, la segunda viñeta hace referencia a que el conocimiento se va a utilizar con fines de transformación, ¿no? O sea, yo voy a recuperar la información que ya existe para canalizarla hacia algo nuevo, ¿sí? Algo que va a ayudarme a transformar la realidad, ¿no? Entonces, utilizar lo que ya hay para generar algo nuevo, ¿no? Con fines, ya dijimos, de mejora. Por eso puse entre paréntesis que puede ser información nueva, porque a veces no la hay. Ya dijimos que uno de los factores que hay que considerar es qué tanto acceso a la información hay, ¿no? Entonces, si es poco el acceso, a lo mejor es necesario generar la información, ¿sí? Crear información nueva, o a lo mejor recuperar información disponible, pero cualquiera de las dos, o las dos, enfocarlos hacia la parte de la transformación. En tercer lugar, que tiene un enfoque práctico, perdón, aquí hay una O, debe de ir una O, un enfoque práctico aplicado a situaciones concretas, ¿no? Esto también ya lo habíamos mencionado. Tiene que ser una investigación que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Que se pueda aplicar posteriormente, parte de un diseño, de un trabajo, de un informe, pero con miras a que se pueda llegar a aplicar porque es viable, ¿no? Porque a lo mejor es costeable, porque tiene poco riesgo, ¿no? O sea, finalmente la intención es que se lleve a cabo en una situación concreta muy específica. Ustedes ya vieron en los módulos anteriores seguramente que en una investigación siempre es importante delimitar, ¿no? El objeto de estudio. Y el hecho de que aquí la transformación se aplique a una situación concreta, pues recupera precisamente esa noción, ¿no? O sea, tenemos que delimitar perfectamente nuestra investigación. En cuarto lugar, que busque una solución especializada de los problemas, ¿no? O sea, cualquier investigación tecnológica tiene que partir de un problema, por eso buscamos mejorarlo. Y la especialización es un factor clave en la solución, ¿no? O sea, como es una solución fundamentada, que tiene un enfoque práctico, que está sustentada, que tiene bases, pues entonces nosotros podemos, de cierta manera, asegurar que puede resolver el problema, ¿no? O en el caso de un proyecto que ya se hizo, pues demostrar por qué funcionó, ¿no? Porque estuvo sustentada, porque estuvo especializada, porque estuvo, pues finalmente, apoyada, ¿no? En una serie de contenidos específicos. Otro rasgo es que proporciona un conocimiento utilizable a corto plazo. Quizá la investigación tecnológica, en comparación quizá con la cualitativa y la cuantitativa, es un tipo de investigación cuyos contenidos suelen quizá caducar, ¿no? Dejar de ser vigentes más rápido. ¿Por qué? Pues porque la realidad social del ser humano cambia constantemente, ¿no? Sabemos que somos, pues, un sistema muy dinámico. Y en ese sentido, estas propuestas, estos proyectos, si a lo mejor pasan 2 años, ya no son viables porque a lo mejor las situaciones cambiaron, porque los sistemas, las formas de trabajar cambiaron, etcétera. Es decir, hay como muchos elementos que por el mismo dinamismo del sistema social pudieron haber cambiado. Entonces, lo que se busca es que este conocimiento sea utilizable a corto plazo, ¿no? Que sea un proyecto que se elabore para aplicarse en la medida de lo posible lo más pronto que se pueda. Permite determinar el hacer técnico, es decir, lo que usualmente conocemos como el know-how, para generar un beneficio, ¿no? Es decir, la investigación tecnológica nos va a proporcionar el conocimiento necesario de cómo hacer las cosas para obtener un beneficio determinado, ¿no? Aquí la parte del know-how es esencial. Como siguiente punto es que se centra en temas como la invención, el diseño y la innovación. Ya lo hemos mencionado, es un factor clave de la investigación tecnológica, el inventar algo para mejorar la situación o el problema o para solucionar el problema, el diseñar o rediseñar alguna cuestión que permita optimizar, obtener beneficios, o innovar, ¿no? Un proceso con fines precisamente de mejora. Entonces, digamos que estos temas son clave para desarrollar una
investigación tecnológica, ¿no? El buscar una invención, un diseño, un rediseño, una innovación, una mejora. Y por último, tiene que tener como objetivo final, digamos, como meta última, facilitar la vida del hombre, ¿no? Lo que mencionamos en la definición. Ninguna investigación tecnológica tiene sentido si no se logra ese punto, ¿no? Facilitar la vida del hombre en una cuestión laboral, profesional, en una cuestión práctica, palpable, porque finalmente el estudio está proyectado para una propuesta que se puede llevar a cabo y que el hombre puede, un destino específico, un beneficiario específico puede disfrutar de las ventajas, ¿no? De haber aplicado ese proyecto. Entonces, bueno, estas características en realidad lo que hicieron fue todavía como desmenuzar mucho más, ¿no? Lo que mencionamos en la definición, y nos ayuda a entender un poquito más cómo es que funciona la investigación tecnológica. Seguramente con lo que llevamos visto hasta este momento se dan cuenta por qué decía yo al principio de la sesión que la mayor parte de los trabajos de tesis hoy son de investigación tecnológica, ¿no? Incluso los informes de experiencia profesional, los informes de servicio social son también una investigación tecnológica. Ya dijimos, a veces varía un poco la tesis del informe en su nivel de profundización, en su nivel de detalle, pero la base es la misma, ¿no? Desarrollar, diseñar, innovar una propuesta, un proyecto para mejorar, ¿sí? Para transformar una situación, un problema, y esto tenga impacto en la vida del hombre, ¿no? Entonces vemos que efectivamente hoy los trabajos de investigación con fines de titulación tienen mucho este enfoque de investigación tecnológica. Es súper común, y precisamente por ello es que les voy a compartir algunos ejemplos, ¿no? Que son ejemplos reales de tesis, de informes que han hecho en la Universidad del Tepeyac con el enfoque tecnológico, ¿no? Y tengo incluso de varias carreras. En Derecho, por ejemplo, una propuesta para hacer más eficiente el juicio mercantil en cuantía menor, ¿no? Ahí podemos ver precisamente que hay una base práctica, ¿sí? De desarrollar una propuesta que se pueda llevar a la realidad para mejorar, en este caso, eficientar un proceso que tiene que ver con el ejercicio del derecho. En diseño gráfico, por ejemplo, diseño de un manual de identidad corporativa para la empresa digital Class SADCB. Involucra el relato, ¿no? La descripción de un proceso de diseño de un manual que no existía en esta empresa y que al existir resuelve un problema, ofrece una mejora y permite que los beneficiarios disfruten de las ventajas que tenga el elaborar este manual, ¿no? En mercadotecnia, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo de estrategias de merchandising para una tienda de autoservicio. ¿Por qué? Pues porque al desarrollar estas estrategias, estamos hablando de una mejora, de una propuesta práctica, que le traiga un beneficio a la gente. En turismo, una propuesta para postular al estado de Guanajuato como sede de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos 2018, ¿sí? Nuevamente hablamos de un aspecto de mejora a una situación específica para un beneficiario determinado. En arquitectura, un ejemplo es proyecto de rehabilitación y recuperación de un inmueble en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque al llevar a cabo este proyecto, algún beneficio traerá, ¿no? Específicamente para la institución y quienes la conforman. Y finalmente, en Ciencias de la Comunicación, pues hablaríamos, por ejemplo, de un proyecto de diseño y producción de GIFs para los espacios virtuales de la Comisión Nacional de Seguridad. Nuevamente, un relato sobre cómo se podría mejorar, con base en una serie de conocimientos determinados, un problema, una situación específica para el beneficio de un destino específico. En todos estos casos podemos ver precisamente las características que señalamos, que ya repetí en cada ejemplo, ¿no? El aspecto de mejora, el sentido práctico, la solución de un problema,
el beneficio que tenga hacia alguna persona, alguna institución, etcétera. Pero lo que quiero que veamos aquí, profesores, es un rasgo que ya mencionamos, pero que no habíamos hecho tanto énfasis en él, que es que tiene que ser en una situación muy concreta, ¿no? O sea, en cada uno de estos temas, nosotros podemos visualizar que está perfectamente delimitado hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que queremos, en qué nos estamos centrando para lograr el beneficio esperado, ¿no? O sea, no es una propuesta de mejora, no es un proyecto demasiado general, y precisamente es tan específico que por eso mencionábamos que suele buscarse que se aplique a corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, digamos, en el caso del turismo, la propuesta para el 2019 ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque hay muchos aspectos de la feria que ya cambiaron, su logística, a lo mejor la forma de publicitarse, etcétera. Entonces, si no se aplica a corto plazo, deja de ser vigente. Si hablamos, por ejemplo, del diseño del manual, pues si no se aplica a corto plazo, a lo mejor la dinámica laboral cambia en esta empresa y el manual ya no puede ser el mismo. Si hablamos, por ejemplo, del juicio mercantil, pues sabemos que en cuestiones de derecho las cosas cambian muy rápido, entonces también dejaría de ser vigente. En este de comunicación, por ejemplo, pues los GIFs es una innovación tecnológica muy vigente, muy actual en nuestros días, pero a lo mejor en 3 años el GIF ya es algo caduco porque fue suplido por otra cosa, ¿no? Entonces, por eso decíamos que en comparación con los otros dos tipos de investigación, pues la investigación tecnológica es muy práctica, es muy inmediata y busca aplicarse lo más pronto posible, ¿sí? Que tenga como una meta a corto plazo, porque de lo contrario, pues fácilmente puede dejar de ser vigente, ¿ok? Espero que hasta aquí vayamos bien con los aspectos generales de la investigación tecnológica. Vamos a hablar ahora del proyecto, ¿no? O sea, cuando alguien quiere empezar una investigación tecnológica, cuando un alumno quiere hacer su tesis, su informe con este enfoque, ¿no? Del proyecto de investigación tecnológica, pues qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, en qué va a consistir su proyecto, cuáles son las etapas, las partes de las que se compone este proyecto, es lo que vamos a ver a continuación. Como ustedes saben ya, por los anteriores módulos, pues todo tipo de investigación parte de un objeto de estudio. Esta es una investigación también, y por lo tanto, pues no tendría por qué ser la excepción. También parte de un objeto de estudio, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a cambiarle un poquito el enfoque, ¿no? Más que un objeto de estudio, como lo dice aquí, se trata de un objeto de transformación. Es decir, ¿cuál es el objeto específico? La cosa, la situación que nosotros vamos a transformar, ¿no? Lo que buscamos transformar a lo largo del trabajo, a lo largo del estudio. Entonces, es un objeto de estudio, pero sería como más preciso hablar de que es un objeto de transformación. Es ese aspecto sobre el cual se va a trabajar para modificar su estado con fines de optimizarlo, de mejorarlo, ¿no? Es decir, vamos a tener esta cosa, esta situación en un estado 1, el presente, y a partir de todo el proceso de transformación vamos a tener un estado 2, el futuro, lo que se busca, con fines de que entre el 1 y el 2 haya un cambio, una transformación positiva. Por ejemplo, un objeto de estudio, en este caso sería el proceso de reclutamiento y selección de una empresa, ¿no? Que como en la diapositiva anterior no mencioné ningún proyecto de investigación de psicología, pues aquí cito un ejemplo de un objeto de transformación, de una investigación tecnológica de psicología, ¿no? Que sería que me voy a centrar en el proceso de reclutamiento y selección de una empresa, ¿no? ¿De cuál empresa? Pues eso lo tendría que definir particularmente. Y el aspecto se refiere a la faceta, la cara, el plano específico particular que se va a abordar en la investigación con respecto a ese objeto de estudio para hacer la transformación. En este mismo ejemplo del reclutamiento y selección, el aspecto sería el manejo de las entrevistas de reclutamiento, ¿no? O de las entrevistas para seleccionar al personal a través de quizá la mejora, el rediseño, el replanteamiento del instrumento que se utiliza precisamente para aplicar las entrevistas. Entonces,
no estamos hablando del proceso de reclutamiento y selección en general, sino de específicamente, ¿sí?, del instrumento que se utiliza para llevar a cabo el reclutamiento y la selección, y que a lo mejor en la etapa 1, en el presente, tiene defectos, y que yo a través del estudio, del trabajo, voy a proponer cómo se puede mejorar este instrumento para mejorar en su totalidad el proceso de reclutamiento de la empresa determinada, ¿no? De la empresa X que yo seleccione. Entonces, el aspecto es básicamente la faceta del objeto de estudio que yo voy a manejar en la investigación, ¿no?, en el trabajo. Este es el punto número 1 de nuestro proyecto de investigación, el definir el objeto de estudio y su aspecto en particular. Nuestro paso, o nuestra etapa número 2, nuestra parte número 2 del proyecto es el planteamiento del problema, que como en los otros tipos de investigación, pues se trata de describir el problema como tal. Acuérdense que aquí el problema tiene que tener un sentido práctico, tiene que ser un problema muy palpable, muy cercano a la realidad. Pero aquí tendríamos que mencionar quizá una diferencia que sí tiene, ¿no?, con la cualitativa y la cuantitativa. En este tipo de investigación, la elección del problema, el planteamiento del problema obedece sobre todo a una elección muy libre del investigador, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para quienes de ustedes se titularon por tesis, cómo eligieron su problema. Y usualmente fue un tema que les llamó la atención, que por inquietud personal decidieron estudiar. Pero aquí el planteamiento del problema no obedece precisamente a una elección libre, más bien obedece a un problema que existe en la realidad, ¿sí? Aunque de todas maneras yo fui el que lo elegí, porque a mí ese problema me llamó la atención, ver cómo se podía solucionar. En realidad no es un problema que yo inventé, ni que me saqué de la manga, ni que de cierta manera pues decidí de forma muy subjetiva elegir, sino que es un problema práctico de la realidad inmediata que a mí me toca percibir, ¿no? Entonces, esto nos habla de que el investigador tiene que tener contacto con esa realidad para que realmente el planteamiento surja de esa realidad, ¿no?, con ese sentido práctico del que hemos estado hablando. ¿Qué aspectos debe de cumplir con el planteamiento del problema? Pues básicamente estos puntos, ¿no? Primero, los datos del organismo, lugar o intervención en la que yo voy a intervenir. Puede ser cualquiera de estos, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, los temas ejemplo que mencionamos hace 2 diapositivas, pues podemos hablar, por ejemplo, en el caso del de turismo, hablaba sobre la feria en Guanajuato, ¿no? O sea, sobre el estado de Guanajuato. Y en este sentido, es un lugar, ¿no? O sea, no es una empresa, no es una institución, es un lugar, el estado de Guanajuato. Pero la mayor parte de los temas decían en la empresa tal, ¿no?, en la secretaría tal, en tal institución. Entonces, puede ser un organismo, una institución, una empresa, una organización. Cualquiera de estas opciones es válida. Y lo primero que tengo que hacer es ofrecer datos muy generales de este lugar, de este organismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guanajuato sería ofrecer datos de cuál es su población, por ejemplo, su tamaño, pues de qué entidades se conforma, su ubicación dentro de la República Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Si es una empresa, pues tendríamos que hablar de la dirección, ¿no? O sea, de su nombre completo, de su razón social, de su dirección, del giro que tiene, del giro comercial que tiene, de las actividades que desarrolla, o sea, los datos generales, ¿no?, de este organismo por intervenir. En segundo lugar, tendríamos que hablar de los antecedentes de este organismo, lugar o institución. Es decir, pues hacer un poco de referencia histórica, ¿no?, de cuál ha sido su evolución a lo largo de los años. Precisamente, este tipo de puntos, por ejemplo, profesores, tanto los 2 que llevo explicados como los siguientes, ya en el informe, que es lo que vamos a ver la sesión que entra, suele tener un abordaje distinto en una tesis en un informe, por ejemplo, ¿no? En un informe los antecedentes son súper breves y en una tesis son como más
más pormenorizados, ¿no? Más detallados. Entonces, por eso decía, la base es la misma en los dos, pero la tesis es mucho más profunda, ¿no? Entonces, ofrecer un panorama histórico, antecedentes acerca de este organismo, lugar o institución. En tercer lugar sería la estructura y características generales del organismo, lugar o institución. Si hablamos de una institución o de una empresa, por ejemplo, pues la estructura nos habla de la estructura organizacional, ¿no? O sea, cuáles son las diferentes áreas o departamentos de los que se conforma, y sus características generales pues tendría que ver a lo mejor con su participación en el mercado, con algunas cuestiones que tengan que ver con su filosofía organizacional e institucional, ¿no? Lo que lo diferencia de la primera viñeta, del primer aspecto, es que en el primero son los datos generales, ¿no? Para saber pues quién es esta empresa de manera muy general. Y en este caso son como características más específicas, más detalladas, que tienen que ver, que están derivadas de las primeras, pero que tienen que ver ya más con su actividad, con su forma de desempeñarse, con la forma en que está conformado, etcétera, etcétera. Ajá. Luego, con base en toda esta información, ¿no? Los datos, los antecedentes, las características, estamos empezando a delinear un diagnóstico. Sabemos perfectamente que un diagnóstico es establecer cuál es la situación actual de este organismo, de este lugar, de esta institución. Y en esta situación actual es donde precisamente podemos, gracias a ella, determinar cuál es el problema que nosotros vamos a buscar solucionar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a desarrollar un diagnóstico? Pues la herramienta administrativa por excelencia al respecto es el análisis FODA. Lo voy a explicar muy brevemente, pero pues seguramente todos ustedes lo conocen, ¿no? El análisis FODA o matriz FODA es aquella herramienta que nos ayuda a identificar 4 aspectos principales, 4 rasgos principales de un lugar, de una institución, de un organismo, de una empresa. ¿Cuáles son estos 4 aspectos? Que de ahí viene precisamente la palabra FODA. Son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas se refiere a cuáles son los puntos fuertes, ¿no? Digamos que las ventajas, es que no quiero utilizar la palabra fortalezas, pues como los puntos en los que se apoya, ¿no? La empresa en cuestión, la institución en cuestión, para destacar, ¿no? O sea, cuáles son sus puntos fuertes. Digamos que si es una empresa que está fuertemente posicionada, ¿no? En el mercado, o si es una empresa que tiene tecnología de punta, esas son sus fortalezas, ¿no? Es importante determinar que las fortalezas son internas, ¿no? O sea, definen los puntos fuertes del lugar o de la institución internos, ¿no? Que dependen básicamente de la institución o del lugar. Las oportunidades se refieren a también los puntos positivos que tiene, pero con base en su entorno exterior. Una oportunidad, por ejemplo, es que, no sé, baje el precio de un cierto producto, ¿no? Eso no depende de la institución, depende del entorno, pero es un aspecto positivo, por lo tanto es una oportunidad. El que tenga poca competencia directa, tampoco depende mucho de la empresa como tal, de su aspecto interno, pero sí del externo, es una oportunidad, ¿no? Pero seguimos hablando de aspectos positivos. Los 2 primeros son aspectos positivos. Los 2 últimos son aspectos negativos, ¿no? Las debilidades son precisamente los puntos flacos, los talones de Aquiles, digamos, de la empresa en un aspecto interno. Digamos que tiene tecnología caduca, ¿no? Ya deficiente, poco vigente, o que tiene una alta rotación de personal, ¿no? Es otra debilidad. Entonces son aspectos internos que representan puntos flacos de la empresa. Y las amenazas son externos, igual que las oportunidades, pero son negativos. El hecho, por ejemplo, de que hay una inflación es una amenaza. El hecho de que haya aparecido últimamente muchísima competencia en el mercado al que yo me dirijo como empresa es
una amenaza porque tiene que ver con el exterior, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el entorno que rodea al lugar, organismo o institución, pero que es un aspecto que me afecta porque es negativo, pues es una amenaza, ¿no? Entonces, la matriz FODA lo que va a hacer es determinar cada uno de los aspectos que forman parte de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas para elaborar precisamente un diagnóstico, ¿no? Este es el retrato de la situación actual del lugar, de la institución, del organismo. Uh-huh. Pero la matriz FODA por sí sola no sirve de mucho, ¿sí? Hay que interpretarla para hacer una conclusión, ¿no? Una vez que nosotros analizamos los elementos que pusimos en la matriz FODA y llevamos a cabo una interpretación de ese análisis, obtenemos una conclusión. ¿Por qué? Pues porque en ese análisis vamos a identificar cuál es el problema. Uh-huh. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? ¿Cómo lo podemos atacar? Si está centrado a lo mejor en algún aspecto externo o interno de la empresa, ¿no? Las implicaciones que esto tiene, etcétera. Entonces, a través del análisis y de la interpretación, yo llego a una conclusión y esta conclusión ofrece cuál es el problema real, ¿no? O sea, ya el problema concreto que yo quiero, al que yo me quiero dirigir con la investigación, es el que tengo que determinar en la conclusión. Uh-huh. Y finalmente, determinar el problema de intervención, ¿sí? O sea, una vez que gracias a la conclusión ya ubiqué el problema, pues ahora tengo que describirlo, ¿no? De manera muy general, porque pues ya de manera detallada será después, pero de manera general describir cuál es el problema y la situación a la que me gustaría llegar, ¿no? Es decir, de manera muy esquemática, muy general, plantear esta es la situación 1, este es el problema, y esta es la situación 2 a la que quiero llegar, ¿no? Acuérdense que la situación 2 implica una mejora, ¿no? Un beneficio es una transformación para bien, ¿no? Para facilitar otra vez la vida del hombre. Uh-huh. Entonces, estas son las partes que determinan el planteamiento de nuestro problema, ¿sí? Entender muy bien el problema, cuál es el problema, de dónde procede el que yo diga que ahí hay un problema gracias a la matriz FODA y pues el retrato de cuál es la empresa en donde surge ese problema, el lugar en donde surge ese problema. Uh-huh. Pasamos al punto 3 del proyecto, que son los objetivos de intervención. Ajá. Esto, como en cualquier otro tipo de investigación, implica definir cuáles son los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar con la transformación esperada, ¿no? Entonces, si yo tengo mi situación 1, mi situación actual, que es la que describí en el planteamiento del problema, y quiero llegar a una situación 2 de mejora, pues tengo que establecer cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, ¿no? No sé, en el ejemplo del caso de reclutamiento y selección, pues a lo mejor el objetivo es optimizar el tiempo, ¿no? Optimizar a las personas que se reclutan en la empresa, ¿no? Optimizar incluso el mismo proceso, que sea como más eficiente, que haya como menos pérdida de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos, tanto el general como los específicos del estudio? Como cuarto elemento, profesores, tendríamos la justificación de la necesidad de transformación, ¿sí? Ya establecimos en el planteamiento cuál es el problema que yo quiero abordar, que yo quiero solucionar, y aquí voy a describir las razones por las que es necesario solucionar ese problema. Uh-huh. Las razones por las que es necesario el diseño, la innovación, la invención, ¿no? La transformación que yo estoy proponiendo. Entonces, esto es las razones. ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué implicaría una mejora? ¿Y en qué aspectos? Centrándose sobre todo en los beneficios, ¿no? En los beneficios reales, prácticos, no en los beneficios, pues digamos como muy idealistas, utópicos, ¿no? O sea, en beneficios concretos, prácticos, reales, que yo pretendo alcanzar con la innovación, ¿no? Con la transformación. Y fíjense que esta justificación, de cierta manera, profesores, involucra el manejo de una hipótesis, ¿no? O sea, uno podría pensar que este tipo de investigación, por todo lo que hemos dicho, pues no tiene una hipótesis, pero sí la tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una propuesta, es porque yo estoy suponiendo que con llevar a cabo esta propuesta se van a mejorar las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que la solución sea tentativa, es decir, todavía no se lleve a la práctica, cuando es un nivel de propuesta,
pues estamos hablando de una hipótesis, ¿no? De algo que vamos a confirmar con el estudio y sobre todo con la aplicación de la investigación, ¿no? O sea, una vez que el informe se convierte en una realidad, podemos ver si nuestra hipótesis efectivamente se cumplió o no. Entonces, cuando es a nivel de propuesta, sí existe una hipótesis. Cuando es a nivel de proyecto, la hipótesis existió en su momento, y ya como el proyecto ya se hizo, pues ya seguramente sabemos si la hipótesis se cumplió o no. Pero sí existe, ¿no? De cierta manera, una hipótesis y es parte integral de la justificación de las razones que yo dé por las que es importante llevar a cabo este proceso de innovación o de transformación. En quinto lugar, profesores, como parte de nuestro proyecto está la documentación. Aquí lo que tenemos que hacer es establecer de manera general, porque estamos en la parte del proyecto, cuáles son los fundamentos teóricos y o conceptuales, ¿no? Usualmente son unos u otros, pero pueden ser los dos, e incluso cuando es uno de los dos, usualmente son conceptuales, ahorita si quieren profundizar en eso, que van a sustentar el estudio, ¿no? O sea, cuáles son los temas que yo tendría que investigar, cuáles son los aspectos de esos temas que yo tendría que consultar y en los que me voy a basar para sustentar el estudio, Aquí lo que se busca es obtener el conocimiento disponible en casos similares. Por el sentido práctico que tiene una investigación tecnológica, lo que se busca precisamente es, independientemente del acceso a la información que haya, de la poca o mucha información que yo pueda obtener, es tener algunos referentes de casos similares que se hayan llevado a cabo antes con éxito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo he visto que un tipo de instrumento para entrevista de reclutamiento y selección en una empresa ha funcionado en otras empresas, mi empresa todavía no lo maneja, pero si lo manejamos como lo han manejado en otras empresas, pues podemos obtener el mismo resultado positivo, ¿no? Por ejemplo. Decía yo que los fundamentos usualmente son conceptuales. ¿Por qué? Pues porque los fundamentos teóricos tienden a tener un poquito más de complejidad, ¿no? O sea, yo hablaría quizá que los fundamentos teóricos suelen ser más utilizados en las tesis, por ejemplo, por el nivel de complejidad y de profundidad con que se aborda el tema, mientras que los fundamentos suelen ser más conceptuales cuando hablamos, por ejemplo, de un informe de experiencia profesional o de servicio social, ¿no? O sea, no hay tanta información, ¿no? Nos limitamos solo como a los conceptos que forman parte de los temas básicos relacionados con el problema que yo estoy abordando, pero pues básicamente no necesitamos de teorías como más elaboradas, ¿no? Eso solo se limitaría a la parte de las tesis, ¿no? O sea, uno ya delimita qué tan fundamentada requiere estar la investigación, si vamos a optar por teorías y conceptos, o solo por conceptos, o solo por teorías. Pero lo importante es que estén relacionados con el problema que yo estaba abordando, porque me proporcionan casos o situaciones similares como punto de comparación. Después viene el esquema de acopio, que como en todos los tipos de investigación, pues es una estructura tentativa que debería tener el trabajo de investigación, dividida en capítulos y que parte precisamente de la documentación, ¿no? Si yo en la documentación establecí que necesito abordar tales temas, pues entonces ya estableceré dentro del esquema de acopio en qué parte del documento voy a poner estos temas, ¿no? Si van a ir en el capítulo 2, si me va a ofrecer tal marco, si los voy a poner en el 3, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es básicamente pues darle una estructura previa, es como un esqueleto de cómo sería el informe de investigación, para a partir de ahí precisamente empezar a estructurarlo. Y las últimas dos etapas del proyecto son el cronograma, que también es igual que en cualquier otro proyecto de investigación. Es un registro calendarizado del proceso de investigación, es decir, establecer como fechas en donde yo voy a ir concretando avances en la investigación, en el estudio, para pues finalmente tenerlo listo en una fecha determinada. Entonces fraccionarlo por etapas con base en el esquema de acopio, ¿no? Si decimos, por ejemplo,
que mi capítulo 1 va a estar conformado por ciertos temas establecidos en la documentación, pues entonces tendría que establecer cuánto tiempo voy a dedicar al desarrollo de ese capítulo y por lo tanto, pues, establecer en qué fecha lo tendría terminado, ¿no? Esto con el fin de que, por ejemplo, en el caso de las tesis y los informes, pues que el trabajo esté terminado cuando se solicita, ¿no? Por parte de la institución según sus propios calendarios. Y por último, la bibliografía tentativa, ¿no? Si yo tengo claro, gracias a la documentación y el esquema de acopio, cuáles son los temas que voy a manejar para mi estudio, pues entonces tengo que localizar las fuentes de información específicas, las obras, que me permitan abordar estos contenidos que están relacionados. Acuérdense, me ofrecen como un punto de referencia de lo que se ha hecho antes, en situaciones similares, con respecto a el objeto de investigación que yo estoy abordando. Sobre la bibliografía tentativa, por supuesto, pues siempre es conveniente mencionar este aspecto que seguramente ustedes ya saben, que sean fuentes confiables, ¿no? O sea, que sean fuentes también muy diversas, que abarquemos también libros, porque de repente el alumno promedio actual solo quiere consultar en Internet. Entonces, pues, orientarlos, motivarlos a que también consulten en libros, y que si las fuentes son de Internet, algunas de ellas, pues que no sean fuentes poco confiables, ¿no? Las wikis, los blogs, usualmente son poco confiables, depende, ¿no? Hay blogs muy especializados de gente con cierta reputación, igual hay algunas wikis más confiables, pero pues determinar, ¿no? Que sean fuentes en donde la información que yo estoy extrayendo de ahí sea lo suficientemente confiable. Con estos 8 pasos, con estas 8 etapas, profesores, pues estamos nosotros terminando nuestro proyecto de investigación, y a partir de aquí es que podríamos empezar a trabajar nuestro informe. La siguiente sesión, en la videoconferencia 2, vamos a hablar precisamente de cuáles son las partes de este informe de investigación, y pues por el momento lo importante es que sepamos qué es lo que debemos de incluir en el proyecto para echar a andar el trabajo posterior, ¿sí? Eso sería todo por esta videoconferencia, profesores. Les agradezco mucho su atención. Pues por supuesto, estoy abierto a dudas o comentarios que tengan sobre lo que se comentó en esta sesión. Por ahí tenemos espacios para ello en la plataforma, y pues que les sea de utilidad esta información para poder elaborar sus actividades. Les agradezco mucho su atención y pues nos vemos en el video de la semana entrante. ¿Sí? Les mando un abrazo y nuevamente gracias por su atención. Buen día. Hasta luego.